Evangelio de hoy martes 13 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan nos sitúa en el contexto de la fiesta judía de la dedicación del templo. Conocida también como Hanukkah, una conmemoración llena de simbolismo para Israel. En este marco de memoria y reivindicación religiosa, Jesús camina por el pórtico de Salomón, un lugar emblemático del Templo de Jerusalén. No se trata solo de una ubicación física, sino espiritual. El lugar del encuentro, del testimonio, de la enseñanza. Y allí, en ese punto donde Dios y su pueblo se encuentran, se produce un diálogo que marcará una ruptura decisiva con sus oyentes. La pregunta de los judíos es clara: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Pero esta no es una pregunta inocente. No nace de un corazón dispuesto a creer, sino de uno deseoso de atrapar, de acusar, de confrontar. Piden claridad, pero no para aceptar, sino para atacar. La claridad que exigen es una excusa para juzgar, no una apertura al misterio. Jesús les responde sin rodeos: Ya se lo he dicho, y no me creen. Esta afirmación pone sobre la mesa la verdadera raíz del conflicto. No es la falta de pruebas lo que impide la fe, sino el rechazo interior, la cerrazón del corazón. Jesús ha hablado y ha actuado. Ha sanado y ha predicado. Ha mostrado su poder y su misericordia. ¿Qué más podrían esperar? Sin embargo, no creen. El problema no es la ausencia de signos, sino la dureza de su corazón. Esta incredulidad contrasta radicalmente con la actitud de las ovejas del buen pastor. Jesús dice: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Aquí se dibuja una de las imágenes más tiernas y poderosas del Evangelio. El pastor que conoce personalmente a cada oveja, que la llama por su nombre, que camina delante de ella, que le da seguridad y protección. No es una relación genérica o masiva, sino profundamente personal. Jesús no forma rebaños anónimos, sino comunidades de rostros concretos. El acto de escuchar implica algo más que oír. Supone atención, disposición, obediencia, comunión. Las ovejas escuchan porque conocen la voz de su pastor. La fe nace de ese conocimiento íntimo. Del reconocimiento de una voz que no engaña, que no domina, que no traiciona. Es una voz que guía, que consuela, que da vida. Pero esta escucha se da en un contexto de libertad. Jesús no obliga a nadie a seguirlo.
Quien escucha su voz y lo sigue, lo hace por elección, por amor, por confianza. No hay imposición ni manipulación. La relación entre el pastor y las ovejas es una relación de libertad y de amor mutuo. Él las ama y ellas responden. Y esa respuesta tiene una consecuencia trascendental. Yo les doy vida eterna. Esta promesa es desbordante. No habla de una vida mejor, de una existencia más plena, sino de la eternidad, de la participación en la vida misma de Dios. No es una promesa futura y distante, sino una realidad que comienza ya, aquí, cuando se entra en comunión con el Hijo. El verbo dar está en presente, les doy. No se trata de un premio al final del camino, sino de un don que se recibe en la medida en que se escucha y se sigue. Es una vida que no está sujeta al tiempo, ni al desgaste, ni a la muerte. Es una vida que supera toda expectativa. Porque no nace de nosotros, sino del amor divino. Jesús añade algo aún más radical. Nunca perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esta declaración es una fuente de consuelo inagotable. En un mundo donde todo puede cambiar en un instante. Salud, estabilidad, relaciones, futuro. Jesús nos ofrece una seguridad que no depende de las circunstancias. Su mano es más fuerte que cualquier peligro. Su fidelidad es más firme que cualquier traición. Su amor es más profundo que cualquier abismo. Pero esta seguridad no es solo suya. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Aquí Jesús introduce una dimensión trinitaria a la relación de fe. Las ovejas están en su mano y en la del Padre al mismo tiempo. No hay competencia, sino unidad de acción, unidad de propósito, unidad de amor. Y entonces culmina con la afirmación que divide la historia en dos. El Padre y yo somos uno. No dice que piensan igual, ni que están de acuerdo, ni que trabajan juntos. Dice que son uno. Esta afirmación va al centro de la identidad de Jesús. No es solo un enviado, un profeta, un maestro. Es Dios mismo. Esta es la afirmación que escandaliza, que provoca, que desconcierta. Para el cristiano, esta frase no es una teoría teológica, sino la base de la fe. Si Jesús no es uno con el Padre, entonces sus palabras no tienen garantía divina. Pero si lo es, entonces todo cambia. Su autoridad es absoluta, su enseñanza es definitiva, su amor es eterno. Esta unidad con el Padre también revela la vocación última del ser humano. Estamos llamados no solo a seguir a Jesús, sino a participar de su comunión con el Padre. Por el Hijo, somos introducidos en la vida trinitaria. La fe no es simplemente una adhesión moral o religiosa, sino una entrada en el misterio de Dios, un ser en comunión con Él. Por eso, este pasaje es también una invitación al discernimiento. ¿A qué voz escucho? ¿A la del pastor o a la del mundo? ¿Me dejo guiar por su palabra o por mis impulsos? ¿Confío en su cuidado o vivo en ansiedad constante? Seguir a Jesús es una decisión diaria, una actitud de apertura y fidelidad. La imagen del pastor implica también una pertenencia. No puedo seguir a Jesús sin formar parte de su rebaño, de su iglesia. La vida cristiana no es individualista, sino comunitaria. Caminamos juntos, nos cuidamos unos a otros. Escuchamos la voz del pastor en la voz de los hermanos. A su vez, esta reflexión nos lleva a pensar en aquellos que aún no escuchan su voz. No con juicio ni condena, sino con compasión y esperanza.
El pastor sigue llamando. Sigue buscando a las ovejas perdidas. Sigue hablando en el silencio del corazón. Nuestra tarea es ser testigos de esa voz, instrumentos de su amor. También somos llamados a ser pastores a la manera de Jesús. Los padres, los sacerdotes, los educadores, los líderes. Todos están llamados a guiar no con autoritarismo, sino con ternura, no con imposiciones, sino con ejemplo, no con miedo, sino con amor. Ser pastor es entregar la vida, no ejercer poder. Este evangelio, por tanto, es un llamado a la confianza, a la comunión, al seguimiento fiel. Jesús no promete una vida sin cruces, pero sí una vida en sus manos. Y estar en sus manos es estar en el corazón del Padre. No hay mayor seguridad. Y si alguna vez dudamos, si el cansancio o el dolor nos hacen tambalear, podemos volver a escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. En ese conocer está contenida toda la ternura divina, toda la paciencia, toda la misericordia. No importa cuántas veces nos alejemos, Él sigue llamando. La voz del buen pastor no grita, no impone. Susurra con dulzura en lo profundo del alma. Pero para oírla, necesitamos silencio, oración, escucha interior. La fe crece en la intimidad, no en el ruido. Y cuando vivimos en esa escucha, cuando seguimos su voz, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Porque sabemos que pertenecemos a alguien que no nos abandona, que nos sostiene, que nos ama hasta el extremo. Este pasaje también nos invita a mirar hacia el futuro con esperanza. La vida eterna no es un sueño lejano, sino una promesa viva. Jesús ha vencido la muerte. Su voz atravesó el sepulcro y resucitó. Quien está en sus manos, está en la vida. Y así, cada día podemos repetir con confianza: Señor, tú eres mi pastor, nada me falta. Porque estás conmigo, nada me separará de tu amor. La unidad entre el Padre y el Hijo, proclamada por Jesús con valentía. No es una idea abstracta ni un dogma frío, sino una realidad que se traduce en nuestra vida cotidiana. Cada gesto de Jesús, cada palabra suya, es reflejo de esa unidad. Por eso, cuando Él cura, es el Padre quien cura. Cuando perdona, es el Padre quien perdona. Cuando ama, es el amor eterno del Padre que se manifiesta. Esta identidad no se puede separar. La revelación de esta unidad nos da una certeza absoluta. El corazón del Padre no está oculto ni lejano. Está plenamente revelado en el rostro de Cristo. Ya no tenemos que adivinar cómo es Dios, ni temer su justicia como si fuera un juez implacable. En Jesús, el Padre se nos ha mostrado como ternura, compasión, misericordia, cercanía. La frase nadie puede arrebatarlas de mi mano no es solo una garantía, sino una promesa de fidelidad. En un mundo marcado por la inseguridad, las pérdidas, las traiciones, Jesús nos ofrece una relación indestructible. Él no abandona ni a la oveja herida, ni a la que se extravía. Su fidelidad no depende de nuestra perfección, sino de su amor gratuito. Esta promesa también ilumina nuestro presente. En medio de los peligros del mundo, cuando sentimos que las fuerzas del mal nos rodean, podemos recordar que estamos en sus manos. No hay lugar más seguro. Ni la enfermedad, ni la pobreza, ni el pecado, ni siquiera la muerte
Puede arrebatarnos de su mano si seguimos escuchando su voz y confiamos en Él. Pero esta seguridad no significa comodidad. El seguimiento de Cristo no es fácil. Implica escuchar, discernir, obedecer, confiar, perseverar. Hay momentos en que la voz del pastor parece lejana. Y las voces del mundo se alzan con más fuerza. En esos momentos, la fe se convierte en un acto de amor. Un abandono confiado. Un caminar por la noche sostenido por la certeza de que Él no nos suelta. El buen pastor camina con nosotros, pero también delante de nosotros. No nos empuja desde atrás, nos guía desde adelante. Eso implica que Él conoce el camino. Incluso cuando para nosotros está oscuro. Jesús ya ha pasado por el sufrimiento, la humillación, el abandono, la cruz. No es un guía teórico, sino un compañero probado. Él va adelante porque ya venció todo lo que nos puede asustar. Y cuando seguimos su voz, aunque sea en medio de lágrimas, descubrimos una paz que brota no de la ausencia de dolor, sino de la certeza de su presencia. Jesús no promete caminos fáciles, pero sí una compañía constante. Nos invita a confiar en la fuerza de su palabra, no en nuestros sentimientos fluctuantes. El Evangelio de hoy también nos llama a vivir una espiritualidad de pertenencia. No estamos solos. Somos parte de un rebaño. La fe no es una experiencia solitaria, sino comunitaria. Jesús no reúne ovejas aisladas, sino que forma un solo rebaño, donde todos caminan juntos hacia la vida eterna. La iglesia es esa comunidad del buen pastor. En este rebaño nadie sobra, nadie es menos importante. Cada oveja es conocida por su nombre. Cada historia es valiosa. Cada herida cuenta. Jesús no nos mira en masa, sino uno por uno. Y cada uno tiene un lugar en su corazón. Este conocimiento íntimo es profundamente sanador. Ser conocido por Dios no como una cifra, sino como un hijo amado. En este contexto, también comprendemos mejor la misión de la Iglesia. Su tarea no es dominar, ni imponer, sino reflejar la ternura del pastor. La Iglesia está llamada a ser el eco de su voz. El reflejo de su cuidado, la expresión visible de su amor invisible. Cuando la Iglesia actúa como Jesús, el mundo puede reconocer al verdadero pastor. Y nosotros, como cristianos, estamos llamados a ser pastores unos de otros. En una cultura individualista, donde muchos caminan solos, la vocación de cuidar, de acompañar, de escuchar, se vuelve urgente. Cada gesto de ternura, cada palabra de consuelo, cada acto de justicia es un reflejo del pastor eterno. No estamos llamados solo a seguirlo, sino también a reproducir su estilo. La imagen del rebaño también nos recuerda la necesidad de humildad. Las ovejas no se guían solas. Necesitan al pastor. Necesitan al grupo. Una oveja que se aísla, se pierde. Así también nosotros. Cuando pretendemos vivir la fe de manera autosuficiente, sin comunidad, sin dirección, sin obediencia, fácilmente caemos en la confusión o el engaño. Este evangelio es también una llamada a la perseverancia. Escuchar la voz del pastor no es un acto único, sino un hábito, una disciplina espiritual. Cada día hay que afinar el oído, discernir su voz en medio del ruido, y elegir seguirlo. La fidelidad es fruto de muchos pequeños y cotidianos. Y en ese proceso, su gracia nos sostiene. Finalmente, esta escena nos anticipa el misterio pascual.
Jesús se presenta como el Hijo unido al Padre. En la cruz, esa unidad se expresará en su máxima intensidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la resurrección, se mostrará la victoria de esa unidad. Jesús no es solo pastor, sino también cordero. Él mismo se ofrece por sus ovejas. Él da la vida para que ellas vivan. La Eucaristía es el lugar donde el pastor se hace alimento. Ya no nos guía solo con palabras, sino desde dentro, alimentando nuestra alma con su propia vida. Esta comunión nos configura con Él. Nos transforma en su imagen, nos hace capaces de amar como Él ama. Así, vivir como cristianos es aprender a reconocer su voz en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en los pobres, en el silencio interior. Es dejarse guiar, consolar, transformar. Es pertenecer, con alegría y humildad, a su rebaño. Y es vivir con la certeza de que nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Ni el pecado, ni la muerte, ni el fracaso, ni la enfermedad, ni la traición. Mientras escuchemos su voz y permanezcamos en su amor, estamos seguros. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.